Ven y establece hoy tu potestad. Venimos a ofrecer sacrificio a tu altar. Purificanos fuego, Señor. Santo Dios, tú eres santo Dios, exaltado serás. Venimos a adorar tu nombre, Dios. Tú eres santo Dios, exaltado serás. Nos rendiremos a tu voluntad, oh Señor Dios de Abraham. Eres Dios de Abraham, de Isaac, de Israel. Ven y establece hoy tu potestad. No hay nadie como tú. Ven, llena este lugar, exaltado en alabanza. Ven y establece hoy tu potestad. Tú eres Dios, tú eres santo Dios, exaltado serás. Venimos a adorar tu nombre, Dios. Ven, Señor, tú eres santo Dios, exaltado serás. Nos rendiremos a tu voluntad, oh Señor Dios de Abraham. Solo tú eres Señor, solo tú eres mi Dios, y por siempre reinarás, por siempre Dios, siempre Dios. Solo tú eres Señor, solo tú eres mi Dios, y por siempre reinarás, por siempre Dios. Tú eres santo Dios, exaltado serás. Venimos a adorar tu nombre, Dios. Tu nombre, tú eres santo Dios, exaltado serás. Nos rendiremos a tu voluntad, oh Señor. Tú eres santo Dios, exaltado serás. Venimos a adorar tu nombre, Dios. Tu nombre, tú eres santo Dios, exaltado serás. Nos rendiremos a tu voluntad, oh Señor Dios de Abraham, oh Señor Dios de Abraham, oh Señor Dios de
Hola Iglesia, bienvenidos a nuestro servicio en línea, nuestro servicio de día jueves. Sean bienvenidos, vamos a tomar nuestra Biblia y vamos a escuchar la palabra de Dios. Hay algo que nos gusta, yo creo que a todos. Todos en cierto modo queremos controlar las cosas. Me gustaría hoy día hablar acerca del control y cómo y su contraposición, que es la rendición. Cuando nosotros le rendimos a Dios nuestra voluntad y descansamos en su soberanía. Me gustaría que hoy día aprendamos acerca de eso. ¿Cómo podemos cederle el control a Dios de nuestra vida, de nuestras finanzas, de todo? Cederle el control a Dios, rendirnos completamente a Dios. En repetidas ocasiones les he dicho que nosotros somos la suma total de todas las decisiones que tomamos o que hacemos. Cada decisión o cada elección que hacemos a lo largo de la vida nos llevó a donde estamos hoy en día. Ya sea una elección equivocada o una elección acertada, nos trajo hasta donde estamos hoy día. Podemos estar quizás en alguna situación complicada y es parte de una elección o una decisión que tomamos. Podemos estar quizás en algo ventajoso y eso es consecuencia de una decisión o de una elección que hicimos. Y por eso es tan importante cederle el control a Dios. Porque esa es la única persona a quien podemos confiar, que no se va a equivocar y nos va a guiar siempre hacia lo bueno. ¿Podemos atravesar momentos difíciles? Por supuesto que sí. Dios va a permitir que de repente atravesamos momentos difíciles. Pero siempre su plan y su propósito sobre nosotros va a ser mucho mejor que lo que nosotros podamos planear o pensar. Y hoy tenemos estas dos opciones: elegir el control, tomar las cosas por nuestra propia fuerza, por nuestro propio conocimiento, o elegir la rendición, rendirnos completamente ante Dios. ¿Hay alguna área en su vida que quiere tener el control o que ha estado durante todo este tiempo tomando el control? Ha estado tomando el control quizás de sus finanzas, controlando todo, controlando quizás a su esposo o esposa, controlando sus hijos. La verdad es que todos tenemos un mundo de cosas que queremos controlar. A mí por lo menos me cuesta un montón esta parte del control, porque a mí personalmente y por mi personalidad o lo que sea, me gusta controlar las cosas y que salgan más o menos como yo las tenía pensadas. Planeo muy bien las cosas y me gusta que salga como las tenía planeadas. Me gusta tener el control de las situaciones. De hecho, no sé cómo reaccionar cuando las cosas no salen como lo tenía pensado, o cuando se me escapan el control de mis manos. Y por esa razón creo que este versículo que vamos a leer a veces se me complica un poco, porque me cuesta muchas veces entregar el control. Espero que tanto ustedes como yo, al finalizar esta predicación, podamos poner en práctica y elegir la rendición antes de tomar el control. Decidir entregarnos completamente a Dios. Proverbios 3 del 5 al 6 dice: pon toda tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes. Toma en cuenta a Dios en todas tus acciones y Él te ayudará en todo. Pon toda tu confianza en Dios. Toda nuestra confianza ponerla en Dios y no en lo mucho que sabes, no en lo mucho que hemos aprendido. Y por eso es tan complicado cuando tratamos de aprender de todo y queremos hacer las cosas por nuestro propio conocimiento, por nuestras propias fuerzas inclusive. Dios dice: pon toda tu confianza en Dios y no lo mucho que sabes. Toma en cuenta a Dios en todas tus acciones. Esto es cuando me levanto hasta que me acuesto. Me levanto poniendo a Dios en todo lo que yo hago. Cuando voy al trabajo pongo a Dios primero. Cuando voy a dejar a los chicos al colegio pongo a Dios primero. Cuando voy a cierta reunión pongo a Dios primero. Cuando voy a hacer algún trámite pongo a Dios primero. Y Él te ayudará en todo. Poner a Dios primero. Poner a Dios primero. El control, como les dije, querer tener el control no está bien. Y ahora les voy a explicar por qué.
yo sé que hemos escuchado en repetidas ocasiones la historia de Abraham y Sara. En una ocasión, Abraham perdió el control de la situación y tuvo miedo y mintió y dijo que Sara era su hermana para salvar su vida. Sara era la esposa de él, pero él mintió porque tenía miedo de que lo mataran. Entonces dijo que era su hermana. Otra historia de Abraham: Dios le había prometido que tendría una descendencia más grande que la cantidad de estrellas. Sin embargo, pasaron los años, y esta historia la hemos escuchado un montón de veces desde que estábamos en la escuela bíblica. Pasaron los años y esta promesa que Dios le había hecho no se cumplía. Y pasaron los años y nosotros creo que nos hemos encontrado muchas veces en esa situación, que estamos tanto tiempo con una promesa que Dios nos hizo en el pasado y viendo como que pasan los años y no va pasando nada. Ahora imaginemos la historia de Abraham y Sara. Sara ya había pasado la edad fértil. Era imposible que su vientre pudiera fecundar un bebé. Así que probablemente pensaron: Dios se olvidó de nosotros. Fue una promesa más. Fueron quizás nuestras emociones. Fueron quizás escuchamos mal, escuchamos nuestro propio corazón o nuestros propios deseos. No era el corazón de Dios. Y muchas veces nosotros también nos hemos encontrado en esa encrucijada donde empezamos a recordar las promesas que Dios nos hizo en el pasado y empezamos a ver que todo a nuestro alrededor va funcionando en el lado contrario o va tirando para el lado contrario, y vemos que Dios quizás se equivocó, o no se equivocó, sino quizás nosotros nos equivocamos en escuchar, quizás no era Dios, la voz de Dios, o un montón de otras cosas que solemos pensar. ¿Les suena familiar esta historia? Yo sé que muchos de nosotros hemos estado muchas veces en esta misma situación. Génesis 16, del 1 al 4 dice: Sarai, la esposa de Abraham, no le había dado hijos, pero como tenía una esclava egipcia llamada Agar, Sarai y le dijo a Abraham: el Señor me ha hecho estéril, por lo tanto ve y acuéstate con mi esclava Agar. Tal vez por medio de ella podré tener hijos. Abraham aceptó la propuesta que le hizo Sara. Entonces ella tomó a Agar, la esclava egipcia, y se la entregó a Abraham como mujer. Esto ocurrió cuando ya hacía 10 años que Abraham vivía en Canaán. Abraham tuvo relaciones con Agar y ella concibió un hijo. Al darse cuenta Agar de que estaba embarazada, comenzó a mirar con desprecio a su dueña. Esto sucedió porque ellos, Abraham y Sara, quisieron tomar la situación por su propia cuenta. Dios le había prometido un hijo y el hijo no llegaba. Entonces ayudemos a Dios, hagamos un hijo por otro lado, y buscaron a la esclava a Agar. Ahora pensemos en esto. Nos vamos a meter en toda clase de líos, en toda clase de problemas cuando tratamos de controlar las cosas. Y lo más triste de esto es que cualquier error que cometamos tratando de controlar algo no solamente va a afectar nuestra propia vida, sino va a afectar quizás a nuestro alrededor, las personas que están al lado, y a nuestra generación. Ismael, el hijo que nació de esta relación entre la esclava Agar y Abraham, fue Ismael. De Ismael vienen los palestinos, Mahoma, musulmanes, y bueno, después conocemos la historia de que Dios le dio a Abraham el hijo que era Isaac, y de Isaac vienen los judíos, veníamos nosotros el cristianismo y todo eso. Y hasta ahora existe esa lucha, esa pelea entre los musulmanes y los judíos, los palestinos y los judíos. Esa lucha entre Ismael y Isaac. Cada vez que cometemos o queremos tomar el control, tenemos que pensar: no solamente va a afectar a nosotros, va a afectar a alguien más, va a afectar quizás nuestra descendencia, como sucedió acá en la historia. Hay áreas que queremos controlar, sin embargo todo sale mal. Queremos controlar, como les digo, nuestras finanzas y nos equivocamos. Queremos controlar nuestro trabajo y nos despiden y todo se fue a las pailas. Nuestro cónyuge, a nuestros hijos. Nuestros hijos tienen vida propia y van a tomar sus propias decisiones, pero cuando queremos controlarlos, tener el control sobre ellos, es que cometemos errores. Elijamos la rendición.
sobre el control. Y aquí hay 3 preguntas que podemos hacernos cuando nos encontremos frente a esta situación. Y aquí vamos a aprender a tomar la rendición, a rendirnos completamente, rendirle nuestros anhelos, nuestros fracasos, nuestros problemas a Dios, nuestras metas, nuestros sueños, completamente rendidos ante Dios, en lugar de querer tomar el control por nosotros mismos. Primero, la primera pregunta que debemos hacernos es si este problema o esta situación que quiero tomar el control, ¿vale mi preocupación? ¿Realmente vale mi preocupación? Juan 1:1 dice, no se preocupen, confíen en Dios y confíen también en mí. ¿Sabe? Hay cosas que van a tener nuestra preocupación y vale la pena preocuparnos. Pero hay muchas cosas que no valen la pena preocuparnos. Y debemos aprender a escoger qué batallas pelear y qué no, y cuáles no. No todo es tan importante para que no nos deje dormir. Hay situaciones que a veces inclusive se escapan de nuestras manos. Hay preocupaciones que van más allá de nuestras propias fuerzas, de nuestra propia energía, de nuestras propias inclusive capacidades, de nuestro propio bolsillo cuando tenemos algo grande, que tenemos que rendirnos completamente a Dios. Completamente a Dios. ¿Vale la pena mi preocupación? Esta cosa es algo pequeño, lo puedo solucionar, o me va a quitar el sueño, no me va a dejar dormir. La segunda pregunta que debemos consultarnos es mío controlarlo. ¿Es mío controlar esta situación? Entregar el control, aquí hay una aclaración, no es lo mismo que renunciar a la responsabilidad. Todos tenemos responsabilidades y no es lo mismo que querer tomar el control. Hay algunas cosas que Dios no va a hacer por nosotros. Son parte de nuestra responsabilidad. Si tomamos un crédito en el banco y no nos sentamos a sacar las cuentas si es que íbamos a poder pagarlo con nuestro sueldo, no es culpa de Dios que estemos endeudados. Fue nuestra responsabilidad. Si hay algún alimento que sé que me produce algo malo y lo estoy comiendo, no le pidamos a Dios que vaya y que me limpie mi estómago, porque fue tu responsabilidad en comer algo que no tenías que haber comido, o algo que haga mal a nuestra salud, o cualquier otra cosa. Ir a un lugar donde yo sé que puedo tener algún accidente o puedo pasar algo malo, o exponer a mi familia a algún peligro, son nuestras responsabilidades. Si no le pidamos a Dios que nos proteja en ese momento, porque es nuestra responsabilidad. Por eso les digo, controlar la situación no es lo mismo que nuestra responsabilidad. Es completamente distinto. No importa cuánto oremos por nuestras finanzas, como le digo, cuánta rodilla le pongamos, si no nos hemos sentado a ver cuántos son nuestros gastos, cuántos son nuestros ingresos, cuánto es lo que podemos gastar este mes, cuánto hay que hacer, planear todas las cosas. No vamos a salir del hoyo donde estamos si no nos responsabilizamos. Debemos responsabilizarnos. Como cristianos sabemos que hay herramientas que Dios también nos da para salir de las deudas. Así que si necesita algún consejo de cómo salir de las deudas, de cómo poder arreglar un matrimonio, aunque haya sido mi responsabilidad, como les digo, Cristo o Dios nos da las herramientas. Así que también podemos buscar solución en la Biblia, buscar solución en algún consejero cristiano. Santiago 1:5 dice: si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Dios es generoso y nos da todo con agrado. Si necesitamos sabiduría para enfrentar situaciones de la vida, pidámosle a Dios. Pidámosle a Dios. Y lo tercero, no es una pregunta, es una afirmación. Solo Dios puede hacerlo. Solo Dios puede hacerlo. Filipenses 4, al 6 al 7 dice: no se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender.
La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Cuando tratamos de controlar lo que no podemos controlar, nos volvemos más ansiosos. Vienen las preocupaciones, viene la ansiedad, la frustración, la depresión y un montón más de enfermedades mentales. Tenemos que dárselo a Dios. Cuando le damos a Dios, trae paz. Dice, no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios todo lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podamos entender. Cuando le entregamos a Dios todo, es que experimentamos la paz de Dios. Como les digo, no vamos a poder cambiar a un esposo, no vamos a poder cambiar a una esposa, no vamos a poder sanar a un ser querido que está con enfermedad terminal o lo que sea. Solo Dios puede sanar, solo Dios puede cambiar y restaurar a alguien, solo Dios puede restaurar un matrimonio que está roto, solo Dios puede sanar a alguien que está postrado con una enfermedad terminal. Entregárselo a Dios, ahí descansaremos. Ahí, cuando entregamos a Dios, vamos a poder descansar. No podemos controlar el futuro de nuestros hijos, de nuestros niños, no podemos controlar, podemos entregarle el control a Dios y que Él haga su voluntad en ellos y que su soberanía esté sobre ellos. No podemos elegir controlar todos. Hay un verso que se ha vuelto muy reconocido y es que la oración nunca es el último recurso del cristiano. La oración es siempre la primera línea de defensa, y esto habla de estar constantemente orando. Oren por todo, oren por todo. Dice, no se preocupen por nada, en cambio oren por todo. La oración nunca es un último recurso, la oración es siempre la primera línea de defensa. Voy a volver a leer Proverbios 3 del 5 al 6 porque me gustaría que quedáramos con esto, con este versículo. Si es que no escucharon absolutamente nada del resto, por lo menos quédense con este versículo. Y si es que lo buscan en su Biblia, subrayenlo, márquenlo, escríbanlo en las paredes o donde puedan leerlo a diario. Proverbios 3 del 5 al 6 dice: pon toda tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes. Toma en cuenta a Dios en todas tus acciones y Él te ayudará en todo. Vamos a orar. Padre, te agradezco por tu palabra, te agradezco porque siempre hablas a nosotros, Señor. Ayúdanos a poder entregarte todo el control de las situaciones. No queremos tomar por nuestra propia fuerza, por nuestro propio conocimiento, el control. Ayúdanos también a diferenciar cuándo es ceder el control y cuándo es ceder nuestra responsabilidad. Ayúdanos a ser cristianos responsables, personas responsables, Señor Jesús, que nos responsabilizamos ante nuestros actos, ante nuestros buenos y nuestros malos actos. Ayúdanos también a ceder el control cuando es necesario. Cuando estamos queriendo tomar las cosas por nuestra propia fuerza, por nuestra propia conocimiento, ayúdanos a enfrentarnos con esta realidad, con este versículo, Señor. Tráenos a la memoria. Queremos darte las gracias porque siempre hablas a nuestras vidas, a nuestros corazones y siempre nos reconfortas. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas bendiciones, hermanos. Nos vemos el domingo a las 11 en la IPA La Misión. Bendiciones. Te adoramos, Señor, con toda nuestra alma, Padre. Con mi alma me postro ante ti, ante tu majestad, pues mi vida solo es completa en ti, en tu presencia, oh Dios. Mi carne te anhela, mi espíritu se llena
alma me postro ante ti, ante tu majestad, pues mi vida